Hola, hoy vamos a hablar de la frustración, la rabia, el odio que destila la gente en internet. Os pongo en contexto. Hace unos días, YouTube me recomendó el canal de esta chica llamada Mini Naranja, que es esta mujer que podéis ver en pantalla. Se dedica a llevar los movimientos del anime a la vida real, haciendo gestos, bailes, canciones con las que sincroniza los gestos y los labios. En general se dedica a hacer un contenido enfocado a niños y adolescentes, aunque una gran mayoría de su público es adulto. Ya sabéis. Pero lo que más me ha sorprendido es ver la cantidad de comentarios de pura frustración y odio que recibe. Podéis entrar en cualquier vídeo suyo y es brutal, rozando el ciberbullying. Bueno, rozándolo en una gran cantidad de casos lo es. Si entramos en cualquier vídeo de esta chica, por ejemplo lo primero que se ve ya son comentarios diciendo que le da cringe el vídeo. Y además seguidos, fíjate. Cringe básicamente significa que sienten vergüenza al verlo. Estos comentarios se ven en la mayoría de sus vídeos, pero bueno, ciertamente dependiendo de cómo sea cada cual, le puede dar vergüenza algo. Pero en este caso, muchos de ellos lo ponen para hacer sentir mal a la chica. Mira por ejemplo el comentario de Picolas, que dice: me das cringe, y te lo digo de frente, y le recomienda que deje su personaje algún momento del día. Yo creo que se nota que este hombre ve su contenido a menudo, y si le da vergüenza, ¿por qué la sigues viendo? Supongo que es que algo te atrae, pero claro, admitirlo cuesta más trabajo, ¿verdad? Y luego por otro lado tenemos a los que dicen que ella es un ejemplo de a no seguir y no dejar los estudios. Por ejemplo, mirad estos. Este llamado Hello dice: estudien gente, para no quedar así. Y fijaos en la cantidad de likes y 0 dislikes. Curioso. Y este llamado Nadie lo mismo, pues con ironía y así un montón. Pero bueno, chicos, para empezar, es bastante probable que ella tenga más estudios que vosotros. Ella tiene título universitario, como podéis ver acá. Pero atentos al comentario de este chico ruso, que por cierto es sorprendente la cantidad de comentarios en ruso que hay. Mira, este dice que antes se consideraba gente con talento a artistas, músicos, compositores, etc. Y que ahora la gente comenta que lo que hace esta chica es tener talento. Bueno, y al final acaba diciendo que qué tipo de enfermedad tiene. Ahí dando un palo al final. Pero bueno, tiene gracia que este hombre hable de músicos, porque resulta que ella sabe tocar el piano, como podéis escuchar acá. ¿Eso sería talento? ¿Qué opinas, chicos? Bueno, pues eso, es lo que tiene que hablemos sin saber, que te puedes llevar un palo. Y bueno, claro, si dicen lo de los estudios, pues se les unen los que le dicen que se busque un trabajo de verdad. Por ejemplo, hay bastantes, sobre todo gente de la madre Rusia. Por ejemplo, este dice que las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de no trabajar. Y esto todavía es más duro, que dice que probablemente lo que hace ella sea el sueño de todo lo que hacen, portarse como un idiota y ganar dinero con ello. Y aquí otro, Hego Menzel, que dice que ya cansa, que se busca un trabajo, que se busca un curro. A estas personas habría que explicarles que ella no se tiene que buscar ningún trabajo, porque ya tiene trabajo. Las redes son su trabajo. ¿Acaso os habéis preguntado por qué no trabaja de su profesión? Ya lo digo yo, porque probablemente gana más dinero subiendo contenido a las redes que con su profesión. Es más, seguramente esté ganando mucho más de lo que estéis ganando o ganéis vosotros. Yo calculo, y quizás me equivoque, que entre YouTube, TikTok y Twitch mínimo debe estar ganando $10.000 al mes, si no más, Creo que en todos los comentarios de este tipo, que hay montones, noto más bien como un tono de envidia, como si sintieran envidia de que alguien que esté haciendo este tipo de trabajo pues gane más que ellos. Sí, seguramente sea eso, porque es que además este tipo de contenido que hace ella no le llevará mucho tiempo hacerlo, y lo único que le puede afectar pues la presión que tenga el hecho de tener que subir casi a diario para que el algoritmo de YouTube pues le haga caso. Ella disfruta de su trabajo porque le da mucho tiempo para disfrutar la vida. ¿No es eso a lo que todo el mundo debería aspirar? A tener un trabajo que le guste y tiempo libre para disfrutar la vida. Creo que el sistema social tiene el cerebro lavado a mucha gente que piensan que trabajar sin parar, sin tener tiempo para vivir, luchando para llegar a fin de mes, para mantener a sus familias, para después jubilarse cuando ya son mayores y ya no pueden disfrutar bien de la vida. ¿Acaso pensáis que eso es lo justo e ideal? Pues no, eso es esclavitud. Bueno, y luego vi este comentario que me hizo gracia de Random Walk,
que dice que esto no es TikTok. Amigo, déjame decirte que esto sí es TikTok. YouTube está promocionando los shorts por encima de cualquier otro tipo de vídeo, dándoles más visibilidad para poder competir y robarle terreno a TikTok. Que ojo, siendo justos, YouTube Short para mí es muy superior a TikTok. Solo por el hecho de poder ordenar y buscar bien los vídeos ya se lo barre. Una prueba de que YouTube le da más visibilidad a los shorts lo tenéis en el canal de esta chica. Si vais a sus vídeos normales, que no son shorts, veréis cómo tienen infinitamente menos visitas. YouTube ha dejado de centrarse en darle visibilidad a los vídeos normales y a los directos en favor de los shorts. Y luego me hicieron gracia otro tipo de comentarios parecidos a este, de Sergio Rodríguez, que dice: lo que hacen por llamar la atención, uff. Chico, pues claro que lo hace para llamar la atención, es su trabajo, con ello se gana la vida, con ello paga sus facturas, con ello se mantiene a ella y a los suyos. Tiene que llamar la atención para que la siga más gente y tener más visualizaciones para así ganar más dinero. Parece que la gente no piensa mucho, que es un trabajo, hombre. Y luego hay muchos comentarios diciendo que su contenido es aburrido y repetitivo. He cogido este como ejemplo del usuario Crayon Riders, que dice que le encanta cómo ella ha monetizado un diente defectuoso, vamos, básicamente para atrapar a los Sims, y que su contenido no tiene sustancia y es repetitivo y aburrido. Vamos a ver. Lo del contenido repetitivo, sí, eso es así, pero eso no es culpa de ella, eso es culpa de YouTube. Tienes que entender que este es su trabajo y para que YouTube te posicione bien tienes que sacar vídeos casi a diario, de manera consistente, y eso favorece la mediocridad en general por encima del contenido de calidad. En el caso de esta chica, tiene muchos vídeos que para mí son obras de arte, pero es cierto que gran parte de su contenido es repetitivo y de más baja calidad, pero eso es lo que te obliga a hacer YouTube si quieres ganar dinero en su plataforma. A mí es algo que no me gusta, pero así son las cosas y la gente se tiene que adaptar al sistema porque tiene que trabajar para poder vivir de manera digna. Y luego el comentario del diente defectuoso, pues bueno, pongamos en contexto. Esta chica tiene dos marcas de identidad. Una es Simular, que es un anime de carne y hueso, y la segunda es su enorme colmillo izquierdo. Bueno, en realidad es el derecho, pero ya sabéis, los vídeos con el móvil salen invertidos. Bueno, el caso es que a la gente en general le atrae ese colmillo y ella lo explota, sí, es parte de su personaje, porque como te digo, es un trabajo y el objetivo es atraer a la gente. No es difícil de entender, ¿no? Y como digo, a la mayoría le encanta su colmillo, como podéis ver por acá. Aquí este usuario dice: tu colmillo es lindo. Luego Chris Darius dice que está enamorado de su diente de vampiro, que no es muy bonito, muy cute. Este, por ejemplo, Sergette dice que aquel diente defectuoso es el vendedor, el que vende el vídeo. No sé muy bien qué significa Snaggle. No sé si es diente torcido o diente defectuoso, no lo sé. Pero bueno, eso. You Creator God dice que el diente lo ha atrapado, hay enamorado. Pero como no, hay otra gran cantidad de personas a los que no les gusta el colmillo. Por ejemplo, que le dice que se lime el colmillo y que se vaya a trabajar por el bien de la sociedad. Ridículo comentario. O luego este otro que dice que vaya al dentista y que le saquen el diente. Y así un montón de comentarios. Ya sabéis, todo se critica. Y luego hay otro tipo de comentarios que me llamaron la atención. Pondré este como ejemplo del usuario Bulldogs Pablo Sánchez, que le dice que su contenido es frívolo, que no aporta nada y requiere ser pericia, y que para él eso son verdades, aunque algunos le llamarían hate. Bueno, no estoy de acuerdo. Aportar aporta. Solo el hecho de que le saque una sonrisa a algunas personas ya es mucho. ¿Frívolo? Hay lugar para todo. Más frívolo podría ser considerado el fútbol, pero al final es entretenimiento. El problema en todo caso es la gente que no es capaz de darle el lugar adecuado al entretenimiento y a otras cuestiones importantes en la vida. Por otro lado, no estoy de acuerdo en el que requiere poca pericia. Aparte de la visión, sus vídeos requieren un control muscular, de tempo, swing, y eso no es tan fácil. No todo el mundo tiene las capacidades naturales para ello. Ella se lo ha currado. Si no, mira la evolución que ha tenido en la armonía de sus movimientos. Comparado con sus vídeos más antiguos, se mueve con fluidez, tempo, y eso requiere práctica. Si no lo tienes de manera natural, claro. Luego también vemos muchísimos comentarios hablando del futuro de la humanidad. Por ejemplo, Jan Chelon dice que este vídeo es por lo que Thanos no estaba equivocado. Los que siguen las películas de Marvel ya sabéis que Thanos es un personaje maligno que quería destruir la humanidad. Luego este random que dice: recuerdos de cuando el cerebro era algo. Luego Chatham Boss dice que esta es una de las razones porque las nuevas generaciones son tan ignorantes como son. No puede faltar el comentario ruso que dice: ¿realmente esto le gusta a alguien? ¿Hacia dónde se está dirigiendo el mundo? Y acaba con un qué asco. Ese qué asco le sale del alma.
Y luego esta chica llamada Istasis que dice que le parece que la humanidad ha tomado un rumbo equivocado. Y luego este usuario llamado Winghouse dice que nosotros estaremos muertos cuando esta generación gobierne el mundo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí que es cierto que el futuro pinta mal, porque precisamente la sociedad cada vez tiene menos capacidad para prestar atención. Y eso viene dado precisamente por la ingente cantidad de contenido de corta duración que ofrecen las redes sociales. Ese bombardeo de información corta, sí, los shorts, el TikTok, que el pueblo tenga cada vez menos capacidad para prestar atención, pues a la larga genera un pueblo, digamos, con menos capacidad para concentrarse, para cuestionarse cosas. Ya sabéis, pan y circo. Pero ojo, los de los comentarios podéis estar tranquilos, o no, porque los que mandan no van a ser la gente que hace contenido. Los que mandan van a ser los mismos que llevan mandando siempre, de toda la vida. Precisamente a los que les interesa que el pueblo esté en ese estado. Así que no os equivocáis de nuevo. Mini Naranja, esta chica no es más que una persona que trabaja buscándose la vida, sobreviviendo y buscando un futuro estable en este sistema social tan duro y terrible, a la par que injusto. Bueno, y ahora viene otra vertiente de comentarios bastante extendidos y muy desagradables que le hacen bullying a la chica, insinuando que tiene enfermedades de diversos tipos. Por ejemplo, aquí podemos leer a David diciendo que la enfermedad mental es algo terrible. Fíjate la mala leche que tiene esta gente. Aquí este otro que usa la ironía, que dice que las enfermedades mentales son reales y necesitan concienciación y que espera que ella consiga la ayuda que necesita. Luego este otro que se llama Charlie, que dice que en sus tiempos esas caras eran pues eso, de retraso, no kawaii. Luego este otro ruso que no podía faltar, que le dice que debe recibir tratamiento y debe ser a la fuerza, o sea que le pongan una camisa o algo, no sé. Y ojo con este, de Kevin, que dice que es conmovedor ver a una chica con necesidades especiales que no permite que su discapacidad la detenga. Madre mía, Mira, este le responde que eso es rudo. Es que poco se puede decir al respecto. Esto deja claro el nivel de frustración que tienen estas personas, supongo que por la presión a la que están sometidas en la sociedad. La gente está enfadada, frustrada y la pagan con los demás. Bueno, también hay mucho troll por internet también que disfrutan haciendo sentir a la gente mal, pero bueno, es reprobable. He seleccionado unos cuantos más que dejan muy clara la frustración de estas personas y el odio que les crea. Ojo, miren, aquí este usuario dice qué buena la opción de no recomendar este canal. Y luego es que los rusos no veas, Mira este. Dicen que este tipo de personas están enfermas de la cabeza y hay que aislarlas del mundo. Terrible comentario. Es que parece sacado de la época del nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial, Pero miren, este es el mayor ejemplo de frustración y el más común. Dead dice que por alguna razón la forma de expresarse de la chica le resulta desagradable. La frustración que tiene le sale de dentro, le genera ese odio, esas malas vibraciones. Y luego hay otra gran cantidad de mensajes que se meten con ella porque dicen que su contenido se parece al de una tal Bella Poarch. Por ejemplo, este Divo le dice que es la versión de $1 de Bella Poarch. Luego este Deseando lo Peor, que dice que Bella Poarch ya es famosa y no va a funcionar para ninguno de ustedes. Y luego este dice que por mucho que lo intente está lejos del original, refiriéndose a Bella, supongo. Pues ya veis. Todos estos comentarios tienen como un tono de querer desanimarla. Pero vamos a buscar a esa tal Bella Poarch, a ver si es verdad lo que dicen. A ver. Bueno, como podéis ver, aquí las estoy comparando y Mini Naranja supera al original. La calidad a la hora de simular un anime está a años luz, ni punto de comparación. Vamos, que Mini Naranja no será la original, pero la mejora por 1000. Así que bueno, supongo que son comentarios de puro humo por frustración, de nuevo. También hay bastantes comentarios, tipo este, donde insinúan que le ha faltado la figura paterna. Supongo que esto va como insinuando que no lo educaron bien, pero no lo sé. El caso es que su contenido no está sexualizado, que supongo que es por donde van los tiros. Pero es que vamos, lo más seguro es que debe sentirse orgulloso de que su hija sea independiente, que tenga sus negocios, que esté ganando mucho dinero y que sea feliz porque tiene mucho tiempo libre y esté juntando para tener un buen futuro. Cualquier padre estaría orgulloso de eso. Al final es como que la gente, que si ellos no lo han conseguido, intentan como desanimar a los que han logrado trabajar y ser felices al mismo tiempo. Miran los intentos para desanimar. Este dice que ha estado a punto de vomitar, este le dice que esos gestos ya pasaron de moda desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues no han pasado de moda, como ya se ve por los millones de visitas que tiene los shorts.
Es más, ella le ha dado una vuelta de tuerca con su estilo de animación que es muy superior a lo que había antes y dándole un sello de identidad propia y personalidad, con su estética y su colmillo. Bueno, y luego no podía faltar pues muchísimos comentarios machistas, claro, como estos, el típico de mandarla a fregar los platos, este John Rambo diciendo que necesita novio. Y fíjate el ángel caído, dice que mal, estás muy hermosa y hacer esto das pena. Más pena das tú, con esa mentalidad, pero bueno. Y luego este Carlos Pereira, que le pide que enseñe más piel. Es gracioso, ¿verdad? Porque si enseña más piel, ya se quejarían otros tantos de que se está sensualizando. Seguramente. La cuestión es quejarse. Este tema tiene su miga, porque fíjate, en este vídeo, que es de los pocos o el único que no hace sus típicas animaciones, este simplemente baila, un tanto sensual, y su propio público ya se queja. Fíjate Cristian Verdugo, que dice de tener un contenido sano, vas de a poco a hacer lo mismo que las demás. No caigas en eso, tienes mucho talento. Pero ojo con Oswald, dice, ¿qué pasó? Le mandé tu link a mi hijo pensando que era contenido para niños. Y ahí se pone a pensar, no sé, yo no lo veo para tanto, no veo esa sexualización. Está bailando, simplemente no sé. Luego Víctor se queja, dice, no entres en ese juego. Bueno, luego por aquí a la gente le encanta, dice, mueve la cintura reina, está más atractiva que antes. Está aquí que dice que su vídeo es más hot, que le dio calor. Luego le pregunta si está soltera. De esto hay montones. Y luego está el tema de los simps, que muchos se quejan que gran parte del público que le apoya son simps. Este comentario me hizo mucha gracia. Se podría considerar el típico comentario de un simp, ¿no? Dice, yo no puedo más que amarte, tu simp más fiel. Tu simp más fiel. Genial, genial. Pero bueno, sí, al final, dependiendo de la madurez de la persona, pues puede tirar un poco a simps. También es que el ADN tira mucho. La razón queda anulada por el deseo. Y luego me hizo mucha gracia estos comentarios que vienen de la madre Rusia. Que dice, me enamoré de tu dientecito y de tu apariencia. Luego es épico. Dice que no entendió nada de lo que habla porque en este vídeo la chica está hablando. Y dice, no entendí nada, pero es muy interesante. Sí, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y luego mira vaya, me he suscrito. Es tan linda. Me encantaría abrazarla y hablar con ella en persona. Es que me hace gracia porque hay como una leyenda o un meme que va de que las personas de Rusia y alrededores son como superhombres o algo así. Pero bueno, ya veis que también hay simps en Rusia. Y bueno, pues mira, ahora voy a poner tus comentarios que siguen demostrando pues eso, la frustración del ser humano en internet. Mira, este ruso dice, en el mundo de los animales, un mono hace gestos cómicos mientras otros gritan emocionados. Básicamente está llamando animales al público de la chica. Vaya, ¿eh? Luego dice que es la mujer más rara del mundo. La gente no está acostumbrada a ver gente que haga esto, parece. Ya directamente dicen que hay que dispararla. Lamentable. Y de acá dice que ha sido traumatizado y ha quedado mentalmente enfermo. Supongo que por ver su contenido. Y le dice que le dejará una orden de alejamiento bajo su puerta. Y fíjate que hardcore. Dice, aunque soy un discapacitado que no puede andar, dice que después de ver su vídeo encontró la fuerza para levantarse y saltar desde el 20º piso. O sea, me parece ya eso es un humor negro del malo. No lo entiendo. Dice que los estereotipos existen, pero ellos son reales. ¿A qué se referirá? ¿A que ellos son estereotipos? No lo sé. Bueno, da igual. Luego me llamó la atención también que hay muchos asiáticos comentando, sobre todo coreanos, todos con una educación impecable, respetuosos, dando su aprobación, como que dice que se está volviendo listo gradualmente a su contenido. Bueno, no todos son respetuosos. Está intentando estafar a la gente vendiendo un producto milagroso para adelgazar. No me gustan los estafadores. ¿Y ves que viene estafa? Ahí va. Y bueno, hay que decir que, aunque el tema del vídeo va sobre la frustración y la rabia, y he mostrado ejemplos de ello, de los usuarios escribiéndole cosas malas, no hay que obviar que hay muchísimos comentarios de apoyo, como podemos ver por acá. Aquí está Brian, que ella es asombrosa, que es como un personaje de animación en la vida real. Aquí Piran, que dice que esta chica tiene un gran talento para las expresiones de Disney, y así montones. Pero es curioso porque los haters, los que odian, incluso llegan a responder a los comentarios positivos, como por ejemplo podemos ver por acá. Por ejemplo, esta chica Mavi dice que ella luce como un carácter de Disney y que ha venido a la vida, y le responden no. ¡No, God!
Luego este dice que ha observado el 30% más de sus vídeos y que la mejor parte es que ella no se vende a sí misma como un objeto sexual y que es adorable, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí le responden que deje de ser un Sims. Luego este otro, el Street Fire, dice que Dimi necesita contratarla, que ella tiene un gran talento. Y luego dice este medieval que el mundo necesita llegar a su fin si ese es talento. Y luego este Jorge dice que tierna, dan ganas de abrazarla. Y aquí la Chazo responde muy fuerte hasta que le falte el aire. Pues eso, los haters respondiendo a los fans. Van a saco. Es la leche, ¿verdad? Pero bueno, como conclusión, ya hemos visto que a ella le responde mucha gente frustrada y que tiene mucho odio. Y ella a veces hasta les responde para demostrarles que están equivocados, pero yo creo que no debería preocuparse por esos comentarios. Y por supuesto, no dejar que le afecten. Es más, ni debería tenerlos en cuenta. No obstante, al final es gente frustrada en sus vidas por las circunstancias y generalmente pues eso le genera odio y mal rollo. A veces la sociedad empuja a la gente a eso, aunque su comportamiento siempre es criticable, claro. Yo si fuera ella, me quedaría con un mensaje como este. Este David dice que no sabe por qué, pero se va a sus vídeos y le hace feliz. Y esta es una de las mejores cosas que pueden decirte. Que con tu contenido haga feliz a gente, les aporte felicidad en algún momento de sus vidas. Eso no tiene precio. Estás aportando algo muy valioso. Felicidad, alegría. Sigue así. Nos vemos.